Gracias por esa introducción tan amable. He estado mirando lo que estaba sucediendo en CISPAL en la última semana y me siento honrado y tengo honrado por el deseo de tanta gente de ponerme en libertad, y es lo que es la vida humana cuando mostramos lo mejor de nosotros, la solidaridad entre nosotros. Antes de empezar, quiero reconocer la realidad de lo que ha estado sucediendo esta semana y en semanas previas. La única razón por la que puedo continuar mi trabajo en una posición muy difícil, quiero sugerir que esta situación en la que me encuentro debe permanecer como en los últimos 4 años, pero la única razón por la que he podido seguir publicando, y hemos publicado más de 5 millones de documentos mientras he estado en esta embajada, 3 libros y muchas otras cosas, es porque la gente del Ecuador ha querido que sea así. Por supuesto, otros que representan esa voluntad también están involucrados, principalmente el presidente Correa y su fuerte papel que ha tenido y que ha sido reconocido por Naciones Unidas, y igualmente Ricardo Patiño, que ha estado desde principios, cuando esta embajada fue rodeada por la policía y escuadrones, aún está rodeada por ellos. Hay más de 20 millones, y lo han admitido, de dólares que han gastado para tratar de espiarme. Ahora tenemos cámaras y robots de alta tecnología alrededor y colocados en los edificios que rodean a la embajada. William Long tuvo la amabilidad de venir acá hace pocos días en este cuarto aniversario para reunirse con la gente británica, que de ninguna manera quiere estar involucrada, dicen, para tratar de resolver la situación, porque los británicos están muy felices con esta situación, Estados Unidos igualmente, no con nuestras publicaciones, por supuesto, pero teniéndome aquí en este edificio, en donde toda la gente con la que yo me relaciono pueden ser espiados mientras ingresan. Hay operaciones de alta tecnología que continúan en los exteriores, y por supuesto por la gente dentro de la embajada. Ha sido 4 años. La mayoría del personal de la embajada que ha estado aquí todo el tiempo han pasado por la parte más intensa de esto, el acoso sin fin cuando entran y salen de parte de las autoridades británicas. Han sido perseguidos por el MI5 mientras salen de la embajada. Sus teléfonos están intercomunicados. Es un lugar de acoso permanente por parte del gobierno británico, espiando, colocando micrófonos en la embajada, reclutando informantes, presionando al personal de los embajadores, diciendo que serán expulsados permanentemente si es que no logran convencer según los términos del gobierno británico. Así es que sí, en primer lugar, quiero agradecerle al Ecuador por su apoyo continuo, y a CISPAL y a los participantes que han venido esta semana para tratar de asegurar que esta situación en la que me encuentro no sea permanente. No es una situación para un ser humano, para que viva un ser humano de manera permanente. No tengo niños pequeños y no he podido ser un padre por 4 años y medio. En ese periodo de tiempo lo ha hecho su madre, y es algo muy serio. Igualmente,
no poder ver, no tener el sol, que el sol me vea durante 4 años, es algo bastante serio para cualquier prisionero. De hecho, las Naciones Unidas ha prohibido situaciones en donde los prisioneros no pueden ver los exteriores por un día. Pero al Reino Unido no le interesan estas cosas, así es que ¿por qué el Reino Unido no le interesa de lo que dice que le interesa? Las Naciones Unidas, la ley de los derechos humanos internacionales. ¿Y por qué esta hipocresía? Porque es la tierra de la hipocresía. De alguna forma, esta nación inventó la hipocresía. Ha sido llamada desde el siglo XII, ha sido llamado un lugar perfidio, un país perfidia, un país de las mentiras, y usando esas mentiras han logrado dominar casi todos los países del mundo y dominarlos bajo el Imperio Británico. Estas semillas de colonialismo aún se encuentran dentro de los corazones del establecimiento aquí. Entonces, otra forma de entenderlo es que el Reino Unido es un estado-ciudad. No es siquiera un país como Estados Unidos, que tiene alguna diversidad geográfica. Y sí, Estados Unidos se ha convertido en un nuevo gusano militar, un imperio militar y de inteligencia con más de 700 bases militares de diferentes tipos esparcidas en 60 países del mundo. Pero hay diversidad. Tenemos apoyo importante de diferentes sectores de Estados Unidos. Al igual que el proyecto progresista del Ecuador tiene algún apoyo. Miramos, los 17% de registros corporativos de Estados Unidos está en Nueva York. Esa es la mayor concentración en Estados Unidos. En el Reino Unido, 83% de los registros corporativos y sedes corporativas se encuentran en Londres. El principal sector industrial, banquero, de los medios de comunicación, las agencias de inteligencia están todas en Londres. Londres es una ciudad estable, con una élite totalmente integrada. Es una ciudad grande, pero a pesar de ser grande, no tiene la misma diversidad. Si es que uno piensa en los argumentos que existen en el Ecuador acerca de los medios, el telégrafo y las estaciones públicas de televisión, en este país la BBC produce más del 60% de las noticias en volumen. Pueden imaginarse si ese fuese el caso en el Ecuador, con los medios controlados por el Estado, 60% de toda la salida de noticias en el país. No importa la posición de consenso de la élite, conlleva a todo el país a esa posición. Ahora, la pregunta es el posicionamiento elitista del Reino Unido. ¿Qué lo conduce? Es una pregunta muy interesante. ¿Está conducida por alianzas transitorias? ¿Están conducidas por la cultura del Reino Unido? ¿Está conducida por la industria bancaria? ¿Está conducida por las agencias de inteligencia? ¿Quién domina la dirección que tiene el Reino Unido? Bueno, al momento podemos ver una guerra civil, efectivamente, una guerra civil política dentro del partido de los Tory. En la actualidad, todo el país está votando para ver si es que seguimos siendo parte de la Unión Europea o si salimos de ella. Las divisiones pueden ser resumidas brevemente como la rata que quiere mantenerse dentro de la Unión Europea. Ese es el imperio.
el imperio de Estados Unidos, y lo voy a explicar porque tiene sentido. Las ratas son las que quieren salir a la Unión Europea. Ese es el antiguo imperio. Britania. La izquierda quiere quedarse. En realidad no es posible, tenemos que tomar lo que tenemos en relación de protecciones de las uniones de la Unión Europea, y la izquierda que quiere salirse de la Unión Europea. Tal vez otro mundo sea posible, y la Unión Europea es un instrumento casi liberal que tiene servicios de gobierno crecientes, pero la izquierda no es una fuerza política importante sobre este tema. Es una batalla entre la derecha transatlántica y la derecha bancaria. La derecha bancaria de este país aspira a tener sus bancos y que manejen el mundo, para que funcionen para el mundo. El Reino Unido se convertirá en el Hong Kong del Norte, y la derecha transatlántica siente que su poder está dentro de Estados Unidos. Y Estados Unidos quiere que el Reino Unido sea su hombre en Europa para impedir que la construcción de un superpoder continental, impedir el crecimiento de un ejército continental. El presupuesto para Europa o sus militares es solo $1.000 millones al año. Ahora, el presupuesto militar para Estados Unidos son $500 millones al año, así es que es totalmente insignificante, incluso comparado con casi con cualquier país dentro de la Unión Europea, pero el Reino Unido puede ser usado para suprimirlo. Y quiero ofrecerles algo del último libro que publiqué aquí, Wikileaks Files, que está siendo traducido al español, aún no ha salido. Y es una reunión que tuvo lugar entre William Hague, el secretario de Exterior el ministro de Exteriores al momento de Reino Unido, al momento que yo entré a esta embajada, y el embajador de Estados Unidos en Londres. David Cameron es el nombre del primer ministro, que aún es, y George Osborne es el tesorero. Y esto es lo que el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña tiene que decir acerca de esta reunión. Hague es el nombre del ministro del Exterior. Él, David Cameron, el primer ministro, y George Osborne, el tesorero, cita, eran niños de Thatcher, hijos de Thatcher y transatlánticos. De su parte, Hague tenía una hermana estadounidense que pasa sus vacaciones en Estados Unidos, y como muchos otros similares a él, considera Estados Unidos el otro país a quien dirigirse. Al preguntar a su asesor principal sobre sus opiniones, ella dijo, la asesora del Reino Unido, ella dijo que Estados Unidos es el país esencial. Hague dijo, el que entra a la Downing Street, que es la Casa Blanca británica, como primer ministro, pronto aprende la naturaleza esencial de la relación con Estados Unidos. Y agrega, cita, nosotros queremos un régimen pro-estadounidense, lo necesitamos, el mundo lo necesita. De manera que esa es la gente que el gobierno ecuatoriano con el que el gobierno ecuatoriano tiene que negociar en relación a mi posición aquí. De manera que se puede ver que las negociaciones son difíciles, pero este cambio dentro del Reino Unido y la estructura política ahora está en una guerra civil política al momento sobre si va a ser la derecha transatlántica que controle el país o si será más o menos la derecha bancaria que la controla. En realidad pienso que está lleva a cierto optimismo. Pero mirando al Ecuador,
Veo que en este público hay mucha gente que parece feliz y saludable e incluso bastante guapa, pero a veces en la izquierda nos concentramos en lo que está mal en nuestra sociedad y en nuestros países. Y tal vez esa es la forma que debe ser, porque hasta que entendamos lo que está mal, no podemos trabajar en cómo arreglarlo. Pero, me disculpan un momento. No podemos arreglar, averiguar qué debemos arreglar. Pero con frecuencia hablo acerca de la supervisión masiva y el Estado totalitario controlado por Estados Unidos y muchas otras cosas. Creo que debemos detenernos por un momento. Se ha dicho que ha habido en Sudamérica a gobiernos progresistas que van cayendo. Bueno, no estoy seguro de que eso sea verdad. No hay una lanzada hacia la derecha. Y Macri en Argentina sí es neoliberal, profundamente relacionado con Estados Unidos, su ministro de Exteriores, pero no es un regreso a la derecha agresiva que había antes. Igual en Perú no es un regreso fuerte a la derecha. De hecho, hay ganancias que han sido consolidados, no están regresando a la derecha. La gente no lo tolerará, a pesar de que Venezuela está en una posición muy difícil y lo ha estado por algún tiempo. Tal vez es el punto de enfoque de la actividad de Estados Unidos en América Latina debido al tamaño de sus reservas petroleras. Pero si es que miramos al Ecuador y lo que se ha logrado en 10 años, creo que realmente es algo increíble. Sí, Ecuador es un estado y el estado también tiene problemas de corrupción, con malas direcciones que responden a momentos políticos, problemas con los precios del petróleo, etcétera. Pero tener un gobierno estable por tanto tiempo es una enorme ganancia. Igual en la educación e infraestructura, no creo que eso va a desaparecer. Y los precios del petróleo ahora están subiendo y para Ecuador, como una economía política y social que ha sobrevivido a un decrecimiento del 50% en el monto de ingreso de impuestos, sin ningún problema social importante y ningún colapso masivo en los servicios y infraestructura básica. Creo que muestra una madurez política y económica que se ha desarrollado en mi país en los últimos 10 años. No es solo gracias al gobierno de Correa, también tiene que ver con la madurez de la sociedad y por supuesto algunas estructuras en la región que lo apoyan. Esto tiene que ver con la madurez, así es que creo que debemos ser optimistas. Igualmente con Wikileaks, igual. Sí. Tenemos de algunas formas las partes más feas del mundo dentro de seguridad nacional, del Pentágono, de las matanzas de cientos de miles de gente, secuestros, tortura, violaciones a la ley, espionaje ilegal, pero el hecho de que podemos aprovechar de cosas tan feas, el hecho de que somos un pequeño editor ha podido hacerlo, a pesar de que el Pentágono haya hecho amenazas directas a mi persona y a Wikileaks, a pesar de la presión colocada en un país tan pequeño como el Ecuador, hemos podido continuar. Y esto creo que muestra el enorme
las enormes estructuras burocráticas y militares que tiene Estados Unidos son débiles. ¿Cómo es posible que nosotros logramos rescatar a Edward Snowden de Hong Kong y buscarle un país de asilo con esa increíble inteligencia para la caza de Snowden? Es parte posible porque Wikileaks tiene destrezas en criptografía y en relaciones, pero también es porque somos una organización pequeña y podemos movernos rápido y estamos comprometidos con lo que hacemos. Ecuador igualmente es un país pequeño y tiene ventajas de ser un pequeño país. Sus ciclos de decisión, su compromiso con lo que escoge hacer y sus fuerzas estratégicas son mucho más lentas para responder. Wikileaks tiene un año importante ante nosotros respecto a publicaciones. Es muy importante, estoy muy orgulloso de lo que vamos a lograr este año. Y habría sido muy difícil para mí personalmente y para la organización. Así es que motivo a todos los que están alrededor nuestro a crear esa defensa que nos ha mantenido y nos ha permitido seguir, la gente del Ecuador y muchos otros también. Así es que hemos establecido un modelo, pero hay un lugar en la sociedad internacional para un editor no estatal de último recurso, un editor que pueda manejar los casos más difíciles de publicación, que son, por supuesto, publicar material que el imperio dominante que existe ahora, el imperio de Estados Unidos, se opone en forma agresiva. Pero ha habido ciertas, hemos tomado ciertas partes de su modelo, usando criptografía para asegurar fuentes y material, crear colaboración internacional de diferentes países para tratar de reducir el monto de medios que no están en contra cuando uno publica. Pero hasta el momento muy pocas organizaciones están tomando todo el modelo. Sí, por supuesto, estas organizaciones quieren obtener material secreto, quieren tratar de maximizar su poder para explotar ese material, pero no están publicando francamente y en forma total. El ejemplo actual de eso son los papeles de Panamá. Ha sido un gran trabajo por los periodistas iniciales y las fuentes iniciales tener este material. Los primeros periodistas fueron dos periodistas en Alemania, Overmeyer, que trabajaban para un periódico SZ, pero ellos solo tenían relaciones interesantes en Alemania. Entregaron todo este material a 2 terabits de material a ICJ, que estructuró la publicación y fue llamada a colaborar a nivel internacional. Ahora, ICJ está basado en Washington, así es que eso ya es un problema cultural, gente que trabaja y conectada con Washington. Pues, su financiamiento está financiado por sus lectores como Wikileaks. No, está financiado por Ford Foundation, la Fundación Rockefeller y otras fundaciones principales de los Estados Unidos. Son estructuras de presupuestos diferentes tipos. Trabajaron muy cercanamente con otra organización, OCR, que es un proyecto financiado por 3 organismos, uno de los cuales, el más importante, es USAID, y produjo los ataques iniciales contra Putin, etc. Así que no es que no ha habido buenos reportajes que han salido en los papeles de Panamá, sí lo ha habido, pero actualmente los papeles de Panamá es uno de los leaks más pequeños del mundo, menos de 200 documentos publicados, menos de 200. Es una selectividad extrema y selectiva. Y esto está removiendo la gran mayoría
de la prensa mundial, impide que los abogados que podrían plantear juicios políticos, impide la policía tributaria que investigue la corrupción y todas estas estructuras oficiales han sido usadas por la CIA para pagar a sus informantes para establecer otros organismos. No vemos ese tipo de reportaje y no lo veremos hasta que entendamos que los grandes leaks no pertenecen a los periodistas, no pertenecen finalmente ni siquiera a los organismos que las crearon. Son artefactos, partes esenciales de la historia humana y le pertenecen a la humanidad, a la civilización humana, para que podamos entender cómo funciona y cómo podemos mejorar. Y es por eso que los papeles de Panamá tienen que ser lanzados al público en total y no mantenerse escondidos, privatizados para unos pocos individuos. Ahora también hay una expresión de voluntad de Elise HJ, no solo Wikileaks diciendo es irritante que no siguieron nuestro modelo. La cabeza en Washington estableció que Wikileaks robó periodismo y nosotros lo estamos recuperando. Así es que ICJ y los papeles de Panamá están diseñados para convertirse en un ataque ideológico sobre Wikileaks, establecido directamente por la cabeza de ICJ. Igual otra declaración que hizo la cabeza de ICJ. Wikileaks pidió que se liberasen los papeles de Panamá a los inspectores de impuestos, a todos. La respuesta fue ICJ es un organismo responsable, lo cual definía Wikileaks como irresponsable. Pero cuando ICJ dice que es responsable, no dice ante quién es responsable. Es que ICJ publicara Wikileaks el siguiente año, todo ese financiamiento de Rockefeller, Ford, etcétera, desaparecería. Ellos lo saben. Están limitados. Pienso que alguna de la gente que dirige ICJ les gustaría publicar como nosotros lo hacemos, pero no podemos hacerlo. No pueden hacerlo como una organización que recibe ese tipo de financiamiento. Bueno, pero sin embargo soy optimista de que hemos ganado este debate, más o menos, al menos en inglés. Los papeles de Panamá más o menos ha salido sin razón. Fue un esfuerzo de mercadeo brillante, pero para menos de 200. Y manejar los problemas del mundo, que son millones. Tenemos que publicar a la que el problema no solo escogiendo ejemplos, viñetas, no podemos enfrentarnos a una industria que sirve a miles, millones de personas, de compañías, al publicar sobre nosotros. Necesitamos publicar millones de documentos y necesitamos entender que los que moldean la historia no simplemente pueden hacerse pocos periodistas y sus organizaciones a medida no son objetivas para cubrir todo. La historia tiene que ser moldeada por todos nosotros que somos partes de la historia, ya sea como participantes o víctimas de la historia. Y es por eso que Wikileaks publica todos enteros archivos que luego son colocados en librerías que están disponibles para todos. Tenemos más de 11 millones de documentos ahora, más de 30 millones de registros. Esos registros en lo que es efectivamente nuestra
librería rebelde de Alexandria. Estos se usan todos los días para asegurar la libertad de las personas inocentes en campañas políticas, revoluciones, para ir contra los jefes de inteligencia en nombre de la justicia, gente secuestrada por la CIA, para apoyar debates políticos, incluso el que tenemos aquí en Reino Unido ahora, para entender cuáles son las verdaderas alianzas de la gente. A pesar de que ha habido un debate en el Ecuador acerca de la reforma de los medios, y en cierto grado estoy en ambos lados del debate, porque creo muy fuertemente en la prensa libre, creo en eso, pero también creo en la importancia de una prensa verdadera, y no creo que el término medio que cualquier gobierno necesita temer la verdad, la verdadera información. Los gobiernos pueden adaptarse a una información, a la verdad, y siempre deben sentir la amenaza de la información verdadera para ayudar a guiarles en su propia planificación y decisiones de forma más constructiva. Pero en donde concuerdo con el presidente Correa es la publicación de información falsa. Wikileaks tiene un récord perfecto de publicar más de 11 millones de documentos, en donde ni uno solo es falso. En cada instancia de los 11 millones tenemos la información precisa, y eso es un récord. Nuestro trabajo es evaluar que lo que salga provenga de fuentes como gobiernos y corporaciones verdaderas, pero las mentiras no tienen utilidad social. La verdad siempre es algo en la que podemos elaborar estructuras de las sociedades. Las mentiras se comen la estructura básica social, porque es como tratar de construir una casa sobre arenas movedizas, cimientos que se caerán enseguida. Yo y Wikileaks hemos sido sujetos de mentiras horrorosas, de campañas sucias en Estados Unidos y en Reino Unido, sí presionados por el Pentágono, por la Casa Blanca, por el Departamento de Estado, pero también en forma muy agresiva, presionadas por una serie de medios de comunicación establecidos en esos países muy agresivamente. Se me ha llamado un agente de la CIA, de árabe, ruso, he sido llamado un violador, un torturador de gatos, un pedófilo, un asesino. Se me ha llamado un embaucador, un mentiroso, un megalomaníaco. Todo eso en conjunto. Y por publicaciones serias. France Press, en el New York Times. El New York Times dijo que yo era supuestamente un torturador de gatos. Al momento yo pensé, es maravilloso, realmente ya han ido demasiado lejos. Deberíamos publicitar cómo me llamaron un torturador de gatos, porque es totalmente absurdo. Pero en realidad esto fue un ataque serio en Alemania, porque los alemanes, en donde se originó la historia, realmente les interesa a los animales. Es una ley que Hitler introdujo y que ellos no eliminaron, fue la protección de animales. Así es que realmente es una acusación criminal en donde la gente le interesa a los animales. Y la gente que nos apoyaba fue serio el ataque, y el New York Times lo puso ahí. Igualmente en relación con el caso sueco en el que me encuentro ahora, tenemos hechos básicos por los que han reportado en la prensa en español, India,
dentro de la esfera anglosajona es casi inmencionable decir que nunca se me ha acusado en ningún momento de que ya se ha, ya he sido encontrado inocente por el juez principal, que la mujer misma dijo que la mujer lo inventó y la puso bajo juramento. Así es que, ¿cómo es que esos hechos básicos, muy básicos, en donde no hay ninguna duda, cómo es que estos hechos no están en la introducción de cada artículo? Es debido a un concepto de los medios de comunicación que introducen esta idea sesgada. Tratamos de entender nuestra sociedad, nuestra estructura, cómo se comportan las instituciones. La verdad, no importa cuán dura sea, tiene una utilidad muy importante. Podemos construir sobre la verdad, pero las mentiras, que son las bases de nuestra civilización, se disuelven en el calor